¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo curso en el canal Tu Clase Virtual. Esta vez vamos a hablar sobre documentos de Google, más conocido como Google Docs. Para utilizar un documento de Google solo basta con una cuenta de correo en Gmail que nos va a permitir abrir varias aplicaciones, entre ellas un documento de texto. Para abrirlo podemos ir acá a estos punticos y buscar el icono que representa la hoja de Google que está acá. También podríamos hacerlo si vamos directamente al icono de la aplicación del Drive. Recuerden que el Drive es ese espacio de almacenamiento que nos ofrece Google solamente con tener una cuenta. Todo lo que hagamos en un documento de Google se va a guardar automáticamente en el Drive. También podríamos acceder al Drive si ya lo tenemos abierto en nuestro navegador directamente desde acá. En el día de hoy vamos a ingresar por acá, vamos a darle documento y él de entrada pues nos va a mostrar unas plantillas y la opción de crear un nuevo documento. Y en esta parte de abajo nos va a mostrar los últimos o los documentos más recientes con los que haya trabajado. Vamos a darle entonces crear documento en blanco para que iniciemos con nuestro video de hoy. Dentro de las nuevas versiones de Google Docs nos permite ir directamente a la creación de notas de reunión o crear un borrador de correo, y esto es muy útil cuando estamos trabajando o compartiendo un documento o lo necesitamos organizar para una reunión en Meet. En este momento pues no lo vamos a utilizar, más adelante vamos a crear un video donde expliquemos cada una de estas funciones. El día de hoy entonces tenemos una hoja en blanco y vamos a mirar qué partes la conforman. En esta parte superior dice documento sin título. Si yo doy clic allí, yo podría cambiar automáticamente el documento. Vamos a ponerle, por decir algún título que se llame clase 1. Y acá tenemos un icono que dice mi unidad. Yo puedo determinar que este documento se va a guardar directamente en mi unidad y elegir la carpeta en la cual quiero que esté. Si yo doy clic aquí, observen que él me abre las carpetas y subcarpetas que yo tenga en el Drive. En este caso pues dentro de mi Drive tengo una carpeta que se llama textos, tengo otra carpeta que se llama imágenes. Yo voy entonces a guardarlo en la carpeta textos y aquí le voy a decir mover. En este momento entonces clase 1, que es el nombre de mi archivo, ya está dentro de una carpeta que se llama texto. Cada vez que yo escribo en el documento, vamos a escribir una palabra, por decir algo, la palabra luna, observen cómo acá el icono me está mostrando que ya está guardando en Drive. Todo lo que yo haga en el documento se guarda de forma automática, a diferencia de lo que hacíamos en Word, de la suite de Microsoft, donde tú le decías archivo guardar como. Acá no está la opción archivo guardar como, sino la opción descargar. Y cualquier archivo que estés realizando en esta aplicación de Google Docs lo puedes descargar, ya sea en formato de Microsoft Word si lo tienes en tu computador, o lo puedes descargar en formato PDF o cualquiera de estos que aparecen acá. Esa es otra de las ventajas que nos ofrece Google Docs, y es que aunque tiene una ventana visualmente un poco más limitada, en la realidad nos ofrece prácticamente todas las mismas alternativas que nos ofrecería Microsoft Word. Y lo mejor de todo es que es gratis y que todo lo que hagas en la nube, todo lo que hagas aquí queda directamente almacenado y lo puedes abrir en cualquier momento desde cualquier dispositivo que tenga internet. Muy bien, en la hoja del documento de Google vamos a encontrar en la parte de arriba, como ya les mencioné, la opción para guardar, crear el título, ubicar el lugar, y también nos ofrece un menú. En este menú, desde acá podemos acceder a muchas otras herramientas que no están aquí visibles. Aquí están las herramientas, digamos, de acceso rápido para la edición de un documento, como aparecería en Word. Si queremos aplicar la fuente, el tamaño, negrita, cursiva, colores. Más adelante en cada uno de los apartados de este curso pues vamos a ir trabajando cada una de estas herramientas. Desde acá, desde archivo, como ya les mencionaba, yo puedo descargar los documentos, pero también puedo subir o
convertir documentos que tenga en PDF. Voy a mostrarles, voy a irme desde acá para regresar. Aquí vuelvo a las plantillas, a estos punticos, voy a decirle que me abra mi Drive. Y en el Drive, que tengo varios documentos, por aquí tengo un documento que está en PDF. Este documento que tengo acá, yo puedo abrirlo. Fíjense que estoy en mi Drive, pero yo lo quiero abrir ya no en PDF, sino que lo quiero abrir como un documento de Google. Esta es una gran ventaja que nos da Google Docs, porque podemos básicamente manipular los documentos desde Google a PDF y desde PDF a Google. Miren que el documento me bajó en formato de Word. Así que yo, un documento que tenga en PDF, desde acá yo puedo venir y hacerle cambios, resaltar algunas partes, aumentar, quitar, todo lo que yo quiera, porque ya lo abrí en mi Google Drive bajo el formato de Docs o bajo el formato de documento. También puedo un archivo de Word descargarlo o convertirlo a PDF. Lo único que tendría que hacer es desde acá de mi archivo de Word, le voy a decir archivo, descargar, y lo descargo en PDF. Si yo le digo descargar, observen como aquí ya me está subiendo el archivo y me lo abre en formato PDF. Voy a cerrar acá. Muy bien, vamos a regresar acá a la ventana principal y vamos a continuar con nuestro documento de clase que teníamos por acá. Dándole doble clic lo puedo abrir y continuar con la edición del mismo. También quiero que observen que en esta parte izquierda, donde está la flechita, dice esquema. Todos los títulos que yo cree, cuando les asigne una jerarquía, van a aparecer aquí en el esquema. Ahora voy a copiar un texto desde Google, desde una página de Wikipedia, para que podamos ver. Voy a seleccionar esto que está acá, cómo se van creando los esquemas de acuerdo a los títulos. Voy a darle copiar, vuelvo al documento y le voy a dar clic derecho. Puedo pegarlo directamente con el formato que trae desde Google, o puedo pegarlo sin formato. Para el ejemplo voy a darle pegar y fíjense cómo en la parte izquierda automáticamente me toma los títulos que han sido generados en este documento anteriormente. Luego nosotros vamos a mirar en un video cómo se asignan esos títulos, esos esquemas, para que podamos tener acá un índice y cómo crear un índice desde la misma página. Esos serán temas que vamos a ir viendo poco a poco durante el curso. Bueno, hasta aquí este tutorial. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a continuar en el curso de documentos de Google. En el próximo video veremos cómo aplicar formato a un documento en Google Docs.